tardes. El día que puede cambiar la historia de la humanidad ha llegado. Aquello que hemos visto reflejado en infinidad de películas a lo largo de la historia del cine se convierte en realidad. Seres de otro planeta nos visitan. No sabemos sus intenciones, pero en aproximadamente 10 minutos sabremos qué es lo que quieren. El lugar elegido para ello, la plaza de un pequeño pueblo del norte de la provincia de Madrid, donde hace 2 días que una inmensa nave aterrizó sin más y sin dar muestras de que haya algo o alguien en su interior. Pero ayer a las 7:35 horas, todos los teléfonos móviles del planeta recibieron un misterioso SMS que decía: mañana a las 20:45 estableceremos el primer contacto. A falta de pocos minutos para que llegue ese momento, conectamos con nuestra reportera Patricia López, que se encuentra en la plaza del pueblo junto con algunos vecinos del lugar. Patricia, buenas tardes. ¿Hay mucha expectación? Buenas tardes, Ricardo. Pues sí, nos encontramos ¿Jodidos extraterrestres? Todavía no los hemos visto y ya me están jodiendo el negocio. No digas gilipolleces, Juan. Tu negocio ya estaba jodido antes de que esa nave estuviera ahí fuera. Además, a estas horas siempre estamos los tres de siempre. Tú lo has dicho, los tres de siempre. ¿Y dónde están los otros dos? ¿Eh? Tranquila, hombre, que seguro que ahora vienen. Seguro. Bueno, ¿te apetece unos caños mientras? No, ponme otra cerveza. Para darle la bienvenida a los extraterrestres, nada, esperemos que les guste el pueblo y que se lo... Jodidos extraterrestres, no me lo puedo creer, toda la gente esperando como gilipollas a ver quién coño sale de la nave espacial esa. Paco, no todos los días se ven extraterrestres en la plaza del pueblo. Es normal que la gente tenga un poco de curiosidad, ¿no? Curiosidad, en este país con tal de no trabajar cualquier excusa buena. Nosotros tampoco trabajamos. Nosotros estamos en el paro, eso es diferente. Aquí el único pringao que está currando soy yo. Y como la cosa sigue así, en un mes tendré que cerrar el negocio. ¿Quién sabe? Quizás a los extraterrestres les guste de bares. ¿De vale? Y de putas también, no te jodes. Seguro que son de esos que se piden un café y se pasan aquí 2 horas para ver el fútbol. La culpa de todo la tienen los socialistas. Sí, no me miráis con esa cara. Vamos a ver, ¿estás diciendo que el gobierno tiene la culpa de que una nave extraterrestre aterrice en la plaza del pueblo? Claro. ¿De quién va a ser si no? Están dejando pasar a todo el mundo. Ecuatorianos, rumanos, peruanos y ahora lo que faltaba, extraterrestres. A quitarnos nuestro trabajo. Que nosotros tampoco trabajamos. Pues así vamos a tener todavía menos posibilidades. Porque estos seguro que vienen a trabajar por 4 euros. A lo mejor os pueden ofrecer algún trabajo. ¿Qué coño nos van a ofrecer? ¿Ser técnico de mantenimiento de naves espaciales? No me jodas, Juan. ¿Por qué tenéis que haber elegido este país, eh? Qué casualidad, hombre. Tantos países que hay y precisamente tienen que elegir este. Justo el que más inmigración recibe después de Estados Unidos. ¿Y sabes por qué no han ido a Estados Unidos? ¿Porque no saben inglés? Porque les meterían un misil por el ojete nada más verlo. Déjate de misiles y consume algo. ¿Te pongo unos cañitos? No, ponme una cerveza. Creo que estás exagerando, Paco. A lo mejor solo vienen de visita. Echan un vistazo y se van. Echar un vistazo. Eso dijo mi fontanero y a la que echó el vistazo fue mi mujer. Joder, otra vez con lo del fontanero. Paco, tienes que superarlo. Desde fuera se ve todo muy bonito, ¿eh? Pero vosotros no sabéis por lo que yo he pasado. Sí que lo sabemos, nos lo cuentas todos los días. Buenos días, amigos. Por fin ha llegado el día más importante de la historia de la humanidad. ¿No estáis emocionados? La piel de gallina tengo yo de la emoción. Sí, muy emocionados. No me puedo creer que lo toméis así. No sabéis lo que esto puede significar para la humanidad. Que quizá nos traen nuevas tecnologías que nos ayuden a vivir mejor. No hay nada más que ver la nave para darse cuenta. Ese diseño ergonómico, los acabados, las luces que se ven a 100 kilómetros a la redonda. Eso solo pueden imaginarlo unas mentes privilegiadas. Quizás nos den la cura para enfermedades incurables. Igual tienen algo para que me baje el colesterol. Ya te dije que para eso tienes que caminar. Pero si ya camino de casa al bar, del bar a casa. Por cierto, Luis, ¿te pongo unos cañitos ricos? No, gracias, Juan, no me apetece. Pongo una cerveza, anda. No me puedo creer la cantidad de sandeces que tengo con él. Y si vienen a invadirnos, ¿eh? ¿Y si vienen a convertirnos en sus esclavos? Bueno, mírale la parte buena. De los 4 que estamos aquí, 3 no tenemos trabajo. Al menos tendremos algo que hacer. Y tú, Juan, si existe algo universal, esos son los bares. En todo el mundo hay bares. Diferentes unos de otros, con otros nombres, pero todos con una misma finalidad. Pasar un buen rato. Además, Paco, tampoco hay por qué ponerse en lo peor. Igual vienen con buenas intenciones, como en encuentros en la tercera fase. O Ete no era más que un niño que se había perdido. ¿Y Alf? Alf, pero es cachondo el tío.
Vale, comía gatos, pero igual podemos vivir sin gatos. ¿Y si comen ratones, como en la serie esa? ¿Y si son como ese, eh? Joder, ¿cómo se llamaba? Ese que le sale una cabeza pequeña por la boca. Alguien. Eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la teniente O'Neill, Paco, ¿qué es la teniente Ripley? Pues eso, ¿cómo se llame? Perdonad que interrumpa vuestro interesante debate sobre las invasiones alienígenas en el cine y la televisión, pero creo que estáis yendo demasiado lejos. Que si es culpa de los socialistas, que si te va a afectar el negocio, que si vienen para ayudarnos o para jodernos, que si se parecen a ET, a Alfa, a su puta madre. Dejaos de películas. Esto es la vida real. Hay una jodida nave espacial en la plaza del pueblo y cuando salga lo que demonios tenga que salir de ella, sabremos si vienen para joderte el negocio, para quitarnos el trabajo, para darnos la puta vacuna contra el SIDA. Pero hasta que llegue ese momento solamente quiero tomarme una cerveza tranquilamente. ¿Está claro? Que se la lleven con Elvis y con Michael Jackson. Para que no esté, que es muy pesado. ¡Atención! Se abre la puerta de la nave. Ya vemos al extraterrestre. Vaya, no existen palabras para describirlo. Es la cosa más rara que he visto en mi vida. Se ha quedado quieto observando a la gente de la plaza y ahora empieza a moverse. Se dirige a la calle principal del pueblo. Parece que sabe a dónde va. Vamos a seguirle. ¡Se ha detenido! No vemos bien dónde está. Parece ser... Sí, exacto. Es un bar. El extraterrestre está a punto de entrar a un bar. Te dije que le gustaría entrar. Dios, nos pille confesados. Qué cosa más fea, madre mía. Luis, dile algo, ¿tú que ves películas de estas? Yo que... Pi, pi, pu, pi, pi. Me cago en la leche que se lo ha cargado muy cabrón. Te dije yo que nos iba a joder. Es que no tendría que haberlo dejado pasar. Esto con Franco no pasaba. Pedro, dile algo. ¿Yo? Estamos en tu bar, este es tu negocio. ¿Qué es lo que haces cuando entra un cliente nuevo en el bar? Ofrecerle algo, ¿no? Pues hazlo. Ofrezco yo la cosa esta. Señor extraterrestre, ¿le apetece unos callitos de picalio de toda la vida aquí? Mira. Parece que le gustan los callos, ¿sí? Anda, Juan, ponme otra cerveza. Y ponle otra... Por cierto, ¿cómo te llamas? Bonito nombre. Bueno, ¿y qué tal el viaje? ¿Mucho tráfico? Vinieron, se tomaron un plato de callos y se marcharon. De este modo podríamos resumir la primera visita extraterrestre a la Tierra. Apenas 5 minutos duró la presencia del extraño ser en nuestro planeta, y la mayor parte de ese tiempo estuvo en el bar del pueblo, el bar de Juan, que con toda seguridad es quien más se ha visto favorecido por la visita. Él y 3 de sus clientes habituales, que fueron los únicos en establecer un contacto directo con el extraterrestre. Luis y Paco, que desaparecieron del bar después de que el extraterrestre les lanzara un extraño haz de luz, aparecieron pocas horas más tarde a unos pocos kilómetros. Pues bien, se han hecho socios de Juan y su bar, que estaba a punto de cerrar por la fuerte crisis económica que afecta a la zona, se ha convertido en uno de los lugares más visitados de todo el país. Miles de personas acuden a diario, ansiosos de conocer el lugar donde por primera vez ha estado un ser de otro planeta. Mientras toman un plato de callos como el que tomó el extraterrestre, Pedro, Luis, Juan y Paco cuentan lo que pasó aquel día. Un día que ya forma parte de la historia de la humanidad. Muy buenas noches. Y se pone ciego de calle.
feo que los huevos, que lo mismo te teleportan para la otra punta del pueblo. Ay, qué feos que son, y un poco raro, ¿no? Hay que ver lo feos que son, estos pajeros jodidos extraterrestres.